Muy buenas tardes. Saludamos a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Aborto y Eutanasia, dos caras de la misma moneda, que estará a cargo del arzobispo de Concepción y gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Monseñor Fernando Chomalí Garib, a quien saludamos afectuosamente. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que pueden ir realizando sus preguntas a través del espacio Preguntas y Respuestas, habilitado en esta plataforma. Estas serán planteadas a nuestro expositor una vez finalizada su presentación. Una breve reseña. Don Fernando Chomalí es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 1991. Obtuvo su licenciatura en Teología Moral de la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 1993 y posteriormente, en el 94, el grado de doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 1998 le fue otorgado el grado de máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense. El 20 de abril del 2011, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Santísima Concepción. Dejo con ustedes a Monseñor Fernando Chomalí y la conferencia denominada Aborto y Eutanasia, dos caras de la misma moneda. Monseñor. Muy buenas tardes. Quisiera agradecer al Instituto de Teología, al Arzobispado de la Santísima Concepción, por esta posibilidad de reflexionar sobre dos temas inquietantes que aparecen en la palestra en un contexto de pandemia. Y creo que es muy importante que dialoguemos sobre este aspecto. Yo no quiero imponerle nada a nadie, solamente quiero que hagamos una reflexión serena sobre dos acciones que implican la eliminación deliberada de un ser humano. Hace algunos años atrás hubo una gran discusión sobre los casos dramáticos. En ese momento planteé que esos casos dramáticos iban dirigidos no solamente a la despenalización de algunos casos, sino que al aborto libre, y eso es lo que estamos viviendo en este minuto. Y por lo tanto, tenemos que hacernos preguntas. La pregunta ¿es eso lo que queremos para Chile? ¿Es el modo como se solucionan los problemas que efectivamente viven algunas mujeres? ¿Quién puede discutir que a veces hay embarazos difíciles, complejos? ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que a veces hay personas que están postradas por años? Son realidades dramáticas y que tal vez nosotros lo hemos vivido en nuestra propia familia. Yo tengo el recuerdo de mi propia madre, que tuvo 2 años un cáncer horroroso, sufrió terriblemente, y eso lo vemos todos los días, sobre todo en nuestra experiencia de sacerdote. Pero eliminarla es la solución. Habla bien de los sanos. Es respetuosa esta ley que se quiere aprobar del más débil, del que no puede defenderse, porque si hay algo que tienen en común, tanto el caso de terminar con seres humanos al inicio de la vida, como terminar con seres humanos al final de la vida, es que son los más vulnerables, son los más débiles, y muchas veces no tienen ninguna posibilidad de defenderse. ¿Acaso el drama en el que se encuentra una mujer puede esconder el hecho de que se está cuestionando la vida de un ser humano en su inicio, tal como lo fuimos cada uno de nosotros? Una diputada decía que seamos rigurosos con el lenguaje, que no hablemos de niño, que no hablemos de guagua, cuando ese ser humano está en el vientre materno. Pero habrá que darle un nombre, habrá que darle un nombre. ¿Puedo, le pregunto a la diputada Orsini, hablar de un ser humano, un ser distinto a la nada,
y humano porque cuando se une un óvulo con un espermio de dos seres humanos, de una mujer, surge una vida humana que fuimos cada uno de nosotros. Un ser opuesto a la nada y humano porque solamente va a surgir ahí un ser humano. Y estas son las reflexiones que tenemos que realizar de manera muy serena. Muchas veces se dice que este no es un tema de fe. Por supuesto que no es un tema de fe. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera es un problema científico, aunque la ciencia plantea que ese ser humano es distinto al padre y a la madre, que tiene un genoma distinto, propio, único. Este es un tema sencillamente de sentido común, nada más que eso. Y en esta conferencia voy a apelar a eso, al sentido común. Es decir, a reconocer un ser humano y que la sociedad merece respetarla. Es tan simple como eso. Es decir, y por otro lado, me parece insultante que a quienes creemos nos digan que no podemos participar en el debate y más me parece insultante decir que por creer estamos fuera de la razón. No hay institución que busque más la verdad que la Iglesia Católica. En nuestras propias universidades hay libertad de investigación, tenemos facultades de medicina, tenemos facultades de ciencia, el mismo Vaticano tiene la Pontificia Academia por la Vida, donde ha invitado a muchas personas para buscar la verdad. Y por lo tanto, el hecho que yo sea un creyente y me siento orgulloso de eso, no significa que no pueda pensar, no significa que no pueda participar de un debate que entiendo muy bien está radicado en un país laico, lo entiendo muy bien, en un país donde hay una separación entre la Iglesia y el Estado, pero no por eso va a haber una separación entre el Estado y la verdad. No por eso va a haber una separación en la pregunta fundamental que es ¿qué significa un ser humano y qué respeto le debemos a cada uno de nosotros? Por lo tanto, esa descalificación que nos quieren hacer no la vamos a aceptar. Nos interesa la verdad, nos interesa preguntarnos si estamos frente a algo o a alguien, nos interesa, en definitiva, saber de quién estamos hablando y cómo nosotros nos vamos a acercar a él. Y de hecho, todos los que estamos en esta discusión lo podemos hacer porque nuestras madres cuidaron nuestra vida. De no haber cuidado nuestra propia vida, de no haber dejado que se desarrolle nuestra propia vida, no estaríamos en el debate. Por lo tanto, nosotros nos levantamos como la voz de aquellos que no tienen voz, porque no tienen ninguna posibilidad de defenderse frente a esta verdadera conjura en contra de la vida. Otra cosa que es importante decir es que en los países donde se despenaliza el aborto, y yo nunca he podido entender la diferencia que hay entre despenalizar el aborto o aprobar el aborto. Nunca he podido entenderlo. ¿Y por qué lo digo? Porque en la cárcel, que yo sepa, no hay ninguna mujer que esté presa por haber cometido un aborto. En los hospitales no hay ninguna mujer que esté en este minuto hospitalizada en virtud de haberse procurado un aborto, pero lo que sí sabemos, y esos datos los pueden encontrar en el Instituto Nacional de Estadística de muchos países europeos, donde lamentablemente abortar es un acto quirúrgico que no tiene ninguna relevancia, porque a eso han llegado ellos, que las mujeres que abortan por situaciones muy complejas a veces es porque no quieren tener un hijo. Y de hecho, en los países donde se ha legalizado el aborto, prácticamente 1 de 4 embarazos no llegan a término, sencillamente porque la persona, por circunstancias complejas, sencillamente no quiso tener al hijo. Y por eso que tenemos que ir cambiando el lenguaje, como dice la diputada.
Y no me parece hablar de embarazos no deseados. Embarazo no deseado significa niño no deseado. Eso es odioso. Eso es odioso. Y por lo tanto, lo que tenemos que ver acá es el supuesto derecho que tendría una mujer de terminar con la vida de un ser humano en el vientre materno, de qué manera se compatibiliza con el derecho que tiene el neoconcebido a que se le respete su vida. Y evidentemente en muchas partes del mundo ese derecho es inferior al derecho de decidir de una madre. Y eso tiene una rama cultural en la cual el emerger de la subjetividad de una persona se presenta como algo incuestionable. Por lo tanto, tenemos que volver a la ciencia, a reconocer que estamos frente a un ser humano distinto al padre y a la madre, que tiene una teleología, un organismo que se desarrolla por sí mismo y que requiere de la madre, por cierto, como yo requiero en este minuto de la sociedad y como ese niño cuando nace requiere del cuidado de su madre. Por lo tanto, claro, argumentan que en Chile un ser humano es persona cuando nace, pero evidentemente que el derecho lo que hace es reconocer una existencia, pero esa existencia es anterior. Yo no existo porque me reconoce el Estado me reconoce porque yo existo. Y evidentemente que hoy día la ciencia nos da excelentes argumentos. Y de hecho, cuando una mamá va al ecógrafo y se hace una ecografía, ¿qué es lo que dice? Ese es mi hijo, es el mismo que se desarrolla en el espacio y el tiempo, como nos estamos desarrollando durante toda nuestra vida hasta la muerte. Por lo tanto, decir que es parte de su cuerpo, como lo puede ser otro órgano, eso es falso. Eso es falso. Y ninguna legislación, ningún médico estaría dispuesto, por ejemplo, a amputarle la mano a una persona porque sencillamente no quiere tenerla, porque ese no es un acto médico. Eso no es un acto médico. Y algo pasó que hoy día nos hemos entrampado, esa es la verdad, en una discusión absolutamente ideológica en la cual la autonomía se representa como el valor absoluto, pero es una autonomía que no reconoce la verdad de ese ser humano y menos reconoce el bien que hay grabado ahí. Por lo tanto, surgen preguntas y yo invito a los abogados, yo invito a los filósofos a que entren en este debate. ¿Un ser humano tiene derecho respecto de otro ser humano a decidir qué vida merece y qué vida no merece ser vivida? Esa es la pregunta de fondo, porque el aborto es una acción obsesiva. De hecho, una mujer que se procura un aborto, a veces en situaciones muy dramáticas, en general, personas solas, pobres, abandonadas, con hombres muy cobardes que las dejan solas, eso hay que reconocerlo, eso es cierto, esa madre sigue siendo madre de un hijo que no vio la luz. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. Aquí han tratado de distinguir lo que es un ser humano de una persona. La verdad, a nosotros nos interesa custodiar a un ser humano. Algunos dirán que el estatuto de persona se requiere bajo ciertas condiciones. Algunos dirán cuando está formado el sistema nervioso central. Otros dirán cuando son capaces de sentir placer o dolor. Incluso hay bioticistas que dicen que un animal que tiene capacidad de sentir placer o dolor tiene una categoría de persona superior a un ser humano que no es capaz de sentir placer y dolor. Otros dirán cuando su madre lo reconoce. Hay toda una teoría
en el sentido que los seres humanos somos personas cuando nos reconocen como tal, cuando formamos parte de la comunidad moral. Y la verdad que nosotros somos anterior al reconocimiento de la sociedad. Vuelvo a decir, yo no tengo identidad, yo no soy persona ni ser humano, como quieran llamarle, porque tengo un carnet de identidad. No, yo tengo carnet de identidad porque soy persona. Y nosotros sencillamente apelamos a eso. Entonces, lo que planteamos nosotros, a la luz de la fe, a la luz de los libros de embriología que estudian todos los estudiantes del mundo, los libros de embriología ampliamente conocidos se estudian en Harvard, se estudian en Oxford, se estudian en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, se estudian en la Universidad de Chile, se estudian en los colegios, en las universidades de los musulmanes, de los judíos, de los católicos, etc. Plantea que hay un organismo distinto al padre y a la madre. Y por lo tanto, tenemos otras preguntas de índole filosófica. Los seres humanos o somos seres humanos o no somos seres humanos. Los humanoides no existen. Esas descalificaciones de los seres humanos forman parte del pasado, así como los estadios intermedios en relación a su esencia. O somos seres humanos o no lo somos. ¿Estamos en la primera etapa de desarrollo o estamos en la última? Y de hecho, esto lo dice el sentido común y por eso es que acá lo único que hago es apelar al sentido común. Una mujer cuando se entera que está embarazada dice, estoy esperando a un hijo que puede ser un hombre, un hijo que puede ser una mujer. Y por lo tanto, permitir que cada cual decida qué ser humano puede ser considerado persona y a partir de esa categorización atribuirle un valor, reconocerle su dignidad, es arbitrario y peligroso. No nos olvidemos que esa era o esa es la experiencia en dictadura. Esa es la experiencia de la dictadura, que algunos atribuían a decidir respecto de la vida de otro. Y por lo tanto, cuando la diputada plantea que tengamos cuidado con el lenguaje, que no llamemos niño, guagua, etcétera, a un ser humano en el vientre materno, es muy importante decirle a ella que el ser humano que hoy se hace parte en esta discusión fue joven, fue niño, fue recién nacido, feto, embrión, cigoto, pero es el mismo en distintas etapas de desarrollo. Y lo único que pedimos es un acto de respeto hacia él y que pongamos todas las condiciones médicas, psicológicas, espirituales, para que ese ser tenga la capacidad de desarrollarse. Dentro de esta manipulación del lenguaje también, algunos hablan de que el embrión en el vientre materno es un ser humano potencial, es decir, que en algún momento el desarrollo puede derivar en un ser de cualquier otra especie, lo cual es falso. Lo que sí es cierto que es un ser humano con potencialidades, es decir, tiene la potencialidad de ser un técnico, un obrero, un profesor, porque primero es un ser humano. Si no lo ha sido desde ese momento, no lo será nunca. Y eso lo confirman la ciencia biológica y por lo tanto hay un proceso gradual, autónomo, en el espacio y el tiempo, que se irá desarrollando. Al principio será en el seno de su madre, luego del exterior, cuidado por los demás, y más tarde será autónomo. Yo lamento profundamente lo que está pasando en este minuto en nuestra legislatura, porque pretenden ejercer una autonomía que va en contra del sentido común. Aquí, ¿qué es lo que hay en definitiva? Uno, los débiles al arbitrio de los fuertes. En Europa no nacen niños con síndrome de Down. Es una vergüenza. Es decir, es el liberalismo al extremo, que las personas valen en la medida que producen. Eso es así.
¿Qué haríamos nosotros sin jóvenes con síndrome de Down? Los conozco muy de cerca. Las mamás, sus papás, no cambiarían a su hijo, a su hija, ni por nada del mundo. Trabajan, están contentos, son un testimonio impresionante del valor de la vida humana. Entonces, tenemos que volver a un pensar auténticamente metafísico, tenemos que volver a reconocer la realidad, la cual evidentemente que ha sido traicionada con estas nuevas formas de abordarlo, y evidentemente que se ve amenazada. Y por lo tanto, así como los abogados y los filósofos están llamados a participar en este debate, también lo están los médicos, los científicos, los embriólogos, los biólogos, en los cuales todos están de acuerdo. Un inicio nuevo, genuino, único, irrepetible de un ser humano que merece respeto. Después, de alguna manera, en esto hay una especie de arrogancia en el sentido de que algunos se creen con el derecho de decidir qué vida merece ser vivida. Nadie tiene derecho a decidir qué vida merece ser vivida. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar mucho en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, de tal manera de que todas las personas se sientan parte de esta comunidad, independiente si de la religión que profesen, del lugar a donde vienen, y generar las instancias para que se sientan amados y queridos. Y nosotros vamos a seguir en esa línea. Por lo tanto, la invitación ahora es a preguntarle a la ciencia de quién estamos hablando, no de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas, no de cosas. Preguntarle a los filósofos si la esencia de un ser humano puede cambiar en virtud de sus circunstancias, y preguntarnos nosotros como sociedad, ¿vamos a ser inclusivos o nosotros los sanos, los adultos, vamos a determinar qué vida merece ser vivida? Y por supuesto, desterrar esa falacia absoluta de que forma parte del cuerpo de una mujer y por lo tanto tiene el derecho a decidir respecto de él. Si nuestras madres hubiesen pensado así, no estaríamos en este minuto en esta discusión. En relación al término de la vida humana, en primer lugar, me parece de muy mal gusto, que en este minuto, donde en Chile han habido 16.000 muertos, donde tenemos todos los hospitales y las clínicas colapsadas, con personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte, que tengamos equipos médicos excepcionales, médicos de enfermería, de kinesiólogos, de TENS, de administrativos, que han dejado los pies en la calle, han dejado a sus familias por meses para poder atenderlos, que se plantee la posibilidad de terminar con la vida de una persona en la etapa final de la vida. Y el argumento es exactamente el mismo que se plantea respecto al aborto: la autonomía de decidir. ¿Quién puede decidir en esa circunstancia? Cuando los invito a que vean la literatura en Europa, en Holanda, en Bélgica, etcétera, donde las personas que piden la eutanasia son porque están solos, porque están abandonados, porque se sienten un estorbo. Esa es la verdad. Yo tengo a mi padre de 96 años, está con muchas dificultades físicas, etcétera, pero se siente acompañado, se siente querido, y lo último que pediría es que se termine con mi vida. Y volvemos a lo mismo. Por eso que planteaba en este título, que es la cara de la misma moneda. Otro decide que esa vida no merece ser vivida. Ese es algo tan subjetivo que es imposible de transferírselo a otro.
Pero acá surgen mitos en una sociedad tan tecnologizada, en una sociedad donde le tenemos pánico a la muerte, esa es la verdad, donde nos hemos infantilizado absolutamente respecto de la muerte, donde los cementerios quieren parecer parques, donde las clínicas quieren parecer hoteles, etcétera, donde los mismos cadáveres los maquillan de tal manera que la gente se pregunta, oye, que se ve bien, hemos querido esconder la verdad de la muerte, le tenemos pánico y nos queremos apoderar de ella, ya sea con la eutanasia o ya sea con el ensañamiento terapéutico. Y la Iglesia, en este sentido, es muy sabia. Plantea que quienes tienen que tomar la decisión terapéutica de qué tratamiento seguir son médicos verdaderamente competentes y que nos está obligado a lo imposible. Volvemos nuevamente al sentido común. Las personas somos mortales y estamos llamados a que se nos quiera, se nos respete, se nos cuide. Los cuidados paliativos son tremendamente importantes, muy importantes, el acompañamiento, etcétera. Pero no estamos obligados a terapias que son excesivas, terapias desproporcionadas a la salud del enfermo. Estamos llamados a cuidar, a sanar dentro de lo posible, pero no a apropiarnos de la muerte, procurándola anticipadamente y poniendo así dulcemente fin a la vida propia y ajena. Por lo tanto, así como la Iglesia plantea que podemos renunciar a ciertos tratamientos, es muy distinto renunciar a ciertos tratamientos que no van a ayudar al paciente, es muy distinto a una acción obsesiva, porque lo que tienen en común el aborto y la eutanasia es que son acciones obsesivas. Alguien, otro, se atribuye el derecho de terminar con la vida de una persona inocente. Por lo tanto, eutanasia no, pero tampoco ensañamiento terapéutico. Y esto es un reconocimiento bastante prolongado en muchas partes del mundo. Cuando nos está obligado a la prolongación de la vida, no debe ser en sí misma la finalidad de la práctica médica, se debe mirar siempre a calmar los sufrimientos. Y evidentemente que no es fácil decir hasta dónde llegar con la terapia. Se requiere discernir y evidentemente que ahí el propio paciente, la familia, los médicos tienen mucho que decir al respecto. Y hay criterios, por ejemplo, el tipo de terapia. Tiene que ser una terapia ordinaria y eso va a depender del lugar donde estemos. El grado de dificultad, el riesgo que comporta, los gastos necesarios y la posibilidad de aplicación, las condiciones del enfermo y sus fuerzas físicas y morales. Es bien doloroso cómo a veces se prolonga el sufrimiento, tenemos experiencia de eso, de manera innecesaria, y cómo muchas personas, además de quedarse con un deudo, quedan con deudas para toda su vida que fueron absolutamente evitables. Son tratamientos desproporcionados que no son debidos ni por humanidad ni por justicia y por lo tanto no son exigibles por ningún título. Como contrapartida, los medios proporcionados serían aquellos debidos para conservar la vida humana por humanidad y justicia, con ponderada atención a los resultados cuantitativos o cualitativos previsibles, tanto médicos como vitales. Y creo que eso es algo importante que lo tenemos que tener claro. Aquí hay un tema de fondo de corte antropológico, filosófico, moral, que plantea qué valor le damos a la vida humana. Y se entiende, lamentablemente, en una sociedad exitista como la nuestra, donde hay una curva de valor. Empieza con cero valor, en la medida que se desarrolla y se produce, empieza a tener valor y después empieza a decaer. Y eso es justamente lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte.
Esa es la cultura del descarte que tenemos que eliminar porque genera distancia entre las personas, genera desconfianza. Hay países, por ejemplo, donde los adultos mayores, los ancianos que están solos, se van a vivir a los países donde no está permitida la eutanasia, porque lamentablemente muchas veces, cuando no tienen familiares, quedan a el criterio del otro. Por último, quisiera plantear algo sobre el rol de la medicina, el ser médico. En Chile, una de las profesiones más queridas es ser médico. No hay nada mejor que le puede pasar a un hijo, a un padre, una madre, tener un hijo médico. Es un orgullo para una familia. Y normalmente los alumnos que entran a estudiar medicina no solamente son los mejores alumnos en el colegio, los que tienen los mejores resultados en la PSU, sino que además son personas altamente motivadas, que tienen un sentido de servicio al otro muy notable. ¿Cómo va a ser posible que nosotros los adultos les deformemos esos sueños y tengamos que enseñarles cómo terminar una vida humana? Es decir, la historia de la humanidad que le ha reconocido al médico la sabiduría, la prudencia para poder discernir lo mejor de un paciente, se le va a enseñar a terminar con una vida. Creo que sería un fracaso de la sociedad que no los impulsáramos a la búsqueda del bien, que no los impulsáramos a la compasión, que no los impulsáramos a comprender que tienen en sus manos la posibilidad, si no de curar, de aliviar, y si no aliviar, de consolar. Pero nunca podemos permitir que el ethos de la medicina, que tiene por norma hacer el bien posible, pero nunca dañar, termine siendo una profesión que se vaya en contra del mismo hombre. Yo creo que hoy día necesitamos fuertemente promover una especialidad de cuidados paliativos. Es cierto que muchas veces en los hospitales, en las clínicas, no existen suficientes profesionales para hacerse cargo de estas personas que están en la etapa final de la vida. También se requieren buenos psicólogos, se requieren también buenos asistentes espirituales. Pero lo que no podemos hacer es solucionar un problema real a través de un acto de violencia. Tenemos que ser muy claros. Tanto el aborto como la eutanasia son actos de violencia hacia las personas más débiles. ¿Existen problemas en una mujer que está esperando un hijo? Sí. ¿Hay problemas dramáticos? Sí. ¿Tenemos que hacernos cargo de ellos? Sí. ¿Estamos en deuda con ellos? Sí. Pero eso justifica aprobar por ley el aborto. No. ¿Los ancianos están solos y abandonados? Sí. Y lo digo por experiencia, no hablo en teoría. Nosotros tenemos, con un esfuerzo inmenso, hogares de ancianos. Y sabemos también de muchos clandestinos, de personas que están solas y abandonadas y ven lamentablemente la muerte como una única salida a su sufrimiento. Pero la verdad que eso habla muy mal de nosotros, que no hemos sido capaces de hacernos cargo de ellos. El talante de una sociedad se mide en la capacidad que tenemos de hacernos cargo de los más débiles. Y evidentemente, bajo el rimbombante nombre de autonomía y de libertad, lo que estamos haciendo es desentendernos de los más débiles. Esa es la verdad y eso lo tenemos que hacer ver con mucha claridad en quienes tienen responsabilidad de legislar en nuestro país. Por lo tanto, siguiendo con la línea planteada respecto al aborto, hay personas, ancianos, enfermos terminales que están solos, sí. Hay insuficiencia de cuidado respecto de ellos también.
Nadie nos educa a nosotros a hacernos cargo de los adultos mayores, también es cierto, pero nada de eso se soluciona con una acción, porque la eutanasia, no olvidemos de eso, es una acción deliberada que tiene por finalidad terminar con la vida de un ser humano en la etapa final de la vida. Yo pido que tengamos mucho cuidado con el concepto de libertad. La libertad es un bien, sin lugar a duda. El mismo Concilio Vaticano II dice que la libertad es el signo eminente de la dignidad del ser humano, pero una libertad sin verdad termina siendo tremendamente peligrosa, y una libertad que no está asociada al bien también termina siendo tremendamente peligrosa. Libertad, verdad y bien van de la mano. Nosotros como Iglesia Católica no queremos imponer absolutamente nada. En todos los escritos no apelamos a la fe, pero sí tenemos clara conciencia que la fe y la razón son las dos alas por las cuales el espíritu humano se levanta en búsqueda de la verdad, y que hay argumentos científicos, genéticos, suficientes para que trabajemos arduamente para desestimar esta idea de que una persona puede disponer de aquel que está en el útero materno o puede disponer de aquel que está en el lecho de enfermo. Espero haber colaborado con esta presentación a que meditemos, a que reflexionemos, a que pensemos, a que miremos experiencia en otras partes del mundo y no nos dejemos llevar por la pasión, sino que nos dejemos llevar por la razón, por la razón. Y creo que ahí tenemos muchos puntos de diálogo. Muchas gracias. Monseñor, le agradecemos su brillante exposición, le damos las gracias y quisiera también agradecer al público que gentilmente le ha saludado, al igual que profesores de la universidad manifiestan su saludo, y ahora quisiera proceder con algunas consultas. Sobre todo la señora Carolina García, que insiste en consultar respecto del por qué tal rechazo a al débil, concretamente al niño. ¿Por qué esa actitud de violencia y de la no compasión frente al niño? Bueno, la razón la dan las mismas personas que promueven el aborto, que sería una propiedad de la mujer y que el derecho a decidir de una mujer prevalece por sobre el derecho a la vida del más débil, y que erróneamente no le reconocen el estatuto de persona. De hecho, la ley que se está dando en este minuto en el Congreso dicen que hasta las 14 semanas se despenalizaría, o sea, se aprobaría. Y yo pregunto, ¿por qué no hasta las 14 semanas y un día? ¿Por qué no hasta las 13 semanas con 6 días? Eso es arbitrario. Eso es arbitrario. Es el mismo ser humano. Por lo tanto, aquí hay una ideología de la libertad por sobre el derecho a existir. Muy bien, monseñor. Paso a la siguiente consulta de María Isabel y Guillermo, quienes plantean que a puerta de la elaboración de una nueva Carta Fundamental, uno de los primeros elementos que se va a instalar en la discusión es el respeto a la vida. Y sabemos la violencia con la que actúan estas ideologías. Entonces, pregunta, ¿cómo o qué sugiere usted que los cristianos debemos realizar o enfrentar este proceso? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué sugiere respecto de eso? Yo quisiera decir con mucha libertad y con mucho respeto que los católicos en este tema hemos sido muy débiles. En primer lugar, porque no nos hemos formado lo suficientemente, y en segundo lugar, porque en nuestros propios ambientes no hemos sido capaces de generar este tipo de debate y de discusión. Por lo tanto, yo los invito, y creo que hoy día las redes se nos presentan como una gran oportunidad
a que se conviertan en embajadores de la vida, que se conviertan en embajadores de la vida, que den razón de su esperanza, que se formen adecuadamente y que planteemos preguntas suficientemente incómodas, por así decirlo, de las cuales vamos a exigir una respuesta. Por ejemplo, cuando la diputada Orsini dice, no hablemos de niño ni de guagua. Entonces hay que decirle, a ver, pero ¿qué nombre le ponemos? Los seres humanos nombramos la realidad. Un conjunto de células, por ejemplo. O sea, ¿podemos eliminar los conjuntos de células? Yo soy un conjunto de células. Y todos los que estamos aquí viendo esto. Pero somos más que eso. Yo creo que por la vía de la razón es mucho lo que podemos hacer para revertir este proceso que sería tremendamente lamentable. Fíjense que cuando en Francia hay casos bien dramáticos, por ejemplo, en Francia no se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo porque deja prácticamente deja el tema en la voluntad de la mujer, interrupción voluntaria del embarazo. Y eso se pasa en el colegio como materia, prácticamente como un signo de desarrollo de un país. Y fíjate que ha pasado que muchos niños llegan a preguntarle a sus mamás, mamá, nosotros somos 2 hermanos, ¿tuviste otros? ¿Qué pasó con ellos? Es una pregunta absolutamente legítima. Yo creo que si insistimos profundamente que tal vez nuestras propias madres tuvieron problemas en nuestro embarazo y sin embargo salieron adelante, creo que cambiaría mucho el escenario. Nadie tiene derecho a decidir qué vida merece ser vivida. Ese es un argumento de razón en la cual tenemos que insistir mucho y, por supuesto, con el método del diálogo, que es en lo que nosotros creemos firmemente. Monseñor, quizás en esta misma línea, estas mismas personas preguntan como una autorreflexión, ¿en qué hemos fallado los católicos para estar en el punto en el que estamos? Y cómo se percibe que esto va a continuar en progresión hacia el detrimento de la vida humana débil. Entonces, en definitiva, ¿en qué hemos fallado? Es la pregunta concreta de ellos. Bueno, es una pregunta que uno se hace siempre. Pienso que hemos sido débiles en dar razón de nuestra esperanza, no nos hemos formado adecuadamente. Las primeras catequesis de los cristianos ya hablaban sobre el aborto como un problema, la Didaché, y creo que no nos hemos formado lo suficientemente y creo que llegó la hora de tener un rol más activo. Tenemos que preguntarle a quienes postulan a cargos de representación pública que qué país quieren. ¿Quieren un país donde todos tengamos espacio o quieren un país donde haya una pista atlética, donde algunos puedan correr más fuerte que otros? Esa es la pregunta. Y creo que esa pregunta es absolutamente legítima hacérsela a cada uno de ellos, porque uno tiene derecho, sobre todo pensando que las políticas públicas son las que definen los grandes movimientos de los países, qué país le queremos dejar a las futuras generaciones. Y creo que los diputados y los senadores católicos tienen aquí una gran responsabilidad, pero no en virtud de su fe, sino que en virtud de que su fe los impulsa a pensar, a reflexionar y actuar en consecuencia. Bien, la profesora María Angélica Moncada
plantea lo siguiente, en el fondo, ¿quiénes ganan en estricto rigor con la ideología de género, con el aborto, la eutanasia? ¿Qué es lo que realmente habría detrás de estos discursos y de estas acciones, como usted ha dejado muy bien en claro? Mira, yo creo que son varias cosas, pero en el fondo es un escepticismo en la posibilidad de conocer la verdad, un escepticismo en la posibilidad de reconocer la verdad y un escepticismo frente a la posibilidad de seguir en el fondo la verdad. Porque ¿qué es lo que hay detrás de esto en el fondo? Detrás de esto hay que los, los sistemas legales tienen que ser notarías de los gustos de todas las personas, de los deseos de las personas y que cada uno tiene que obrar de acuerdo a ello. Es decir, le están diciendo a los diputados, a los senadores que son notarios de los deseos de las personas. Pero ha faltado, sin lugar a duda, hay una gran ausencia de un pensar auténticamente metafísico. Es decir, razones prácticas, porque vuelvo a insistir que evidentemente que hay situaciones que son muy complejas, eso no lo podemos negar, pero son soluciones prácticas, soluciones materialistas, etc. Y evidentemente que hay una concepción del hombre bastante pobre. De hecho, muchas de estas personas plantean que toda la dimensión espiritual, artística, intelectual del ser humano es un mero epifenómeno de la materia, pero no reconocen una diferencia sustancial entre el ser humano y el resto de la creación. Y creo que esos son los temas fundamentales y yo creo que nuestro sistema educativo está en ese sentido muy en deuda. A los jóvenes no les enseñamos a pensar, no les enseñamos un sano espíritu crítico, vemos las grandes dificultades que tienen las facultades de teología, de filosofía, de arte para poder expresarse en una cultura tremendamente tecnocrática y científica, y por eso que nosotros, desde nuestra área de trabajo, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, y yo me siento en eso muy responsable como gran canciller, que la ciencia va junto a la ética va junto a la estética, la fe impulsa la razón se ve alimentada por la fe, van juntas y no podemos hacer parcelas del conocimiento, parcela del conocimiento. Y lo otro, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué sociedad le queremos dejar a las futuras generaciones? Y podría pasar que después llegue alguien más fuerte que nosotros, que en algún minuto de la vida decía que nosotros no merecemos vivir, y esa es la dictadura. Al final, esta es la dictadura de los deseos personales, y creo que eso nos hace mucho daño como sociedad. Tenemos que volver a recuperar la dignidad del ser humano, de todo ser humano y bajo todas las circunstancias. Bien, otras preguntas que van más bien dirigidas hacia el final de la vida. El señor Marchand consulta respecto de un enfermo terminal que quiere morir por cansancio, por agotamiento. ¿Qué opinión le merece eso? Digamos, consciente, la persona solicita eso. Y el señor Niada manifiesta entonces de quién sería la responsabilidad finalmente cuando un paciente con plenitud de sus capacidades intelectuales decide poner tope a ciertas terapias, ¿no? En ese caso, la responsabilidad moral respecto del desenlace le compete al médico o al propio paciente. ¿Debe seguir o no esas instrucciones dadas por el propio paciente? A ver, yo voy a contar una experiencia personal porque más allá de lo que uno ha leído y estudiado, las experiencias personales son tremendamente importantes. Mi mamá murió joven, a los 64 años, y tuvo un cáncer de estómago horroroso. Tuvo una primera operación, prácticamente le extirparon el estómago,
quimioterapia, radioterapia, en 6 meses envejeció 15 años, y después se propuso hacer una segunda operación. Y yo creo que ese fue un error. El problema es que cuando tenemos a la ciencia como quien va a hacer la última respuesta a las preguntas del ser humano, y creo que ese fue un error, fue absolutamente innecesaria, no le generó mayor salud, le generó mayor sufrimiento y no vivió el tiempo esperado. Por eso que la enseñanza de la Iglesia es muy sabia. Dice uno que quien tiene que decidir esto son médicos verdaderamente competentes y de acuerdo a la situación de cada paciente, porque aquí los enfermos son con nombre y apellido, son cada uno distinto y se está obligado a terapias razonables. No se realiza un acto eutanásico cuando no se le aplica todo lo que la medicina puede ofrecer, cuando solamente se le aplica al paciente la medicina que puede recibir en virtud de su situación. Son tratamientos ordinarios y tratamientos proporcionados. Por lo tanto, no se puede generar un problema de conciencia cuando lo que causa la muerte, esto es muy importante, cuando lo que causa la muerte es la enfermedad. Cuando la muerte causa la enfermedad, estamos en una situación que forma parte de nuestra vida humana, pero muy distinto cuando lo que causa la muerte es una acción dirigida a terminar con la vida. Y creo que esa es la gran diferencia. Hay muchas personas que no quieren vivir, eso es verdad. Yo he conocido personas que no quieren vivir, pero muchas veces detrás de eso hay problemas de otro orden que bien tratados, bien acompañados, no tendrían por quedarse. Los seres humanos, cuando nos sentimos parte de una sociedad, cuando nos sentimos valorados y reconocidos, normalmente queremos vivir porque es uno de los instintos más legítimos y más propios que tiene el ser humano, y eso incluso lo podemos ver cuando en fotos, en películas dramáticas, donde se aborta a un niño, vemos cómo él trata de defenderse frente a la agresión de terceros. Por lo tanto, ahí hay otros problemas de otra índole, pero evidentemente que constituye un dilema no fácil de resolver. La profesora Conejo quiere que usted aproveche la oportunidad para establecer un nexo entre persona y dignidad humana. Si la postración, la enfermedad reduce o no esa condición en la persona. Absolutamente no, absolutamente no. La dignidad de un ser humano hace referencia a que estamos en presencia de alguien que tiene valor y no tiene precio. La diferencia que hay entre los seres humanos y los otros seres es que el ser humano tiene dignidad porque no tiene precio, tiene valor. Y ese valor es independiente de la condición en la cual se encuentre. Esa dignidad, ese valor es independiente de la condición en la cual se encuentre, independiente de su fe, independiente de su lugar donde nace, independiente de sus gustos. Y esa dignidad es intocable. Cuando se comienza a discutir la dignidad de un ser humano, caemos en esto. Cuando se comienza a discutir la dignidad de un ser humano, aparecen términos tan peyorativos como humanoide, por ejemplo, y creo que eso lo tenemos que rescatar y defender mucho. Monseñor, por favor, si se puede referir, solicita la señora Cristina Salgado, respecto de los derechos del padre, cuando en realidad la única que toma la decisión es la mujer. Bueno, ahí hay mucho que decir porque la experiencia que hay en Europa, según estudios, sobre todo en Bélgica, normalmente la mujer que busca un aborto es porque está sola,
primer hijo, sin trabajo, abandonada del padre. Y creo que ahí hay una gran irresponsabilidad de los hombres que tienen que ver con el machismo en el cual estamos inmersos. Una mujer que siente que el embarazo forma parte de su vida familiar, el hijo es un tesoro inmenso que quiere cuidar. Y en ese sentido también hay que reconocer que muchas veces las mujeres son víctimas de ese desinterés y ese machismo, y por lo tanto una buena educación en ese ámbito me parece que es tremendamente relevante hoy día, tremendamente relevante hoy día. Voy a decir algo que es cierto: en Chile la mujer es una mujer abandonada, lamentablemente es una mujer abandonada, y hay una cierta cultura al respecto, y el daño que ha provocado en familias, en hijos, ha sido muy grave, y eso creo que tenemos que educar en eso desde el colegio, al respeto que nos merecemos mutuamente. Me aparecen aquí las últimas dos preguntas muy interesantes. Las planteo, usted ve a quién responde y con qué extensión. Por un lado, frente al sufrimiento intenso, ¿no?, planteado por estas patologías al final de la vida, ¿qué diría usted a aquella persona que es no creyente frente a ese proceso? Y por otro lado, el señor Tapia plantea que el proyecto de garantías de la niñez se plantea que la propiedad de los niños no existe, ya que serían ciudadanos. ¿Por qué en el aborto el niño es, digamos, propiedad de la mujer? Bueno, esa es justamente la pregunta que tienen que responder quienes están a favor del aborto, y es una gran pregunta la que hace el señor Tapia. Y respecto de la otra pregunta, ¿puede repetirla con mayor exactitud la primera? Sí, hacía referencia a qué le diría usted a una persona que es no creyente y que tiene que enfrentar el momento final de su vida vinculada al sufrimiento. Es Si no complicado. puede usar la eutanasia, ¿cómo le ayuda a vivir esa instancia final de su vida? Es muy complejo, porque evidentemente que la muerte es el gran enigma de la condición humana, sin lugar a duda, y normalmente las personas que no le encuentran ningún sentido al dolor, al sufrimiento, que ve la vida solamente como un espacio de pasarlo bien, le cuesta mucho enfrentar a eso porque lo ve como un fracaso, ¿eh? Y evidentemente que yo he tenido conversaciones muy interesantes, muy hermosas con no creyentes, porque ese es el punto álgido donde se define toda nuestra vida. Yo quisiera terminar, porque se nos acabó el tiempo, con una voz de alarma, voz de alerta, a propósito de las fiestas clandestinas. Hemos visto fiestas clandestinas por doquier, de jóvenes, también de adultos, matrimonios clandestinos, porque han violado la ley. Detrás de eso hay un interés muy exacerbado en pasarlo bien, en entretenerse, y un muy poco interés por los demás. En la medida que tenemos hondura espiritual, que somos capaces de encontrarle sentido a la vida, sentido del otro, creo que no solamente no habrían esas fiestas clandestinas que han generado mucho dolor, han generado contagio, etcétera, y estaríamos en una sociedad más respetuosa de los otros. Pienso que ahí hay un tema muy de fondo. Y evidentemente que por lo menos para mí la fe me ilumina mucho, porque entiendo la vida como un paso para el encuentro con Dios, pero también entiendo que eso no lo puedo imponer como una verdad en una discusión de tipo humana, meramente jurídica, política, pero también entiendo que es muy peligroso que el Estado se convierta en notario de los gustos de las personas y la libertad se entienda al margen del bien y de la verdad. Ese es un paso al totalitarismo, a la dictadura, y ya hemos tenido experiencia de eso.
Bien, por mi parte quisiera agradecer las muchísimas preguntas y lamentamos no poder responder a todas ellas. Muchísimas gracias por la participación y sin duda agradecer en nombre del Instituto de Teología y del Arzobispado de Concepción la exposición de Monseñor y a todos a quienes nos han acompañado en esta conferencia titulada Aborto y Eutanasia, dos caras de la misma moneda. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.